dentro de un contexto pues, de seguridad, llamamos así, ¿no? Y salud ocupacional. Entonces, esas vivencias vamos a tratar de realizarlas, ¿no? No, no permanentemente, lógicamente, porque es bien difícil ingresar a una empresa donde está haciendo trabajo, justamente por seguridad. Pero hay que pedir el permiso respectivo. Es una gama de documentos a veces que nos piden, ¿no? O en todo caso, si no, en un momento, por las amistades que a veces uno tiene, puede, pues, nos pueden apoyar, pero no es como dice, muy seguro eso, ¿no? Pero de todas maneras vamos a tratar de hacer las gestiones, ¿ya? Porque, vuelvo a repetir, no es tan fácil entrar a una obra cuando está en construcción, justamente cuando el tema es de seguridad, ¿no? Justamente hay que entrar con casco, con guantes, con botas, sí, una serie de PPTs que tenemos que tener en consideración. Mascarillas ahora, por ejemplo, ¿no? Nos piden doble mascarilla a veces en algunas empresas. El otro día he ido a una visita de obra con un grupo, pues tenemos que hacer toda una gestión de documentos, que es, pasó como 15 días me ha demorado, pero hemos ido, se han dejado entrar hasta una cierta parte nada más, no nos dejan entrar dentro de las instalaciones. Claro, nos han explicado lo que es la obra, la seguridad, etcétera, ¿no? Pormenorizadamente llamamos así en la parte más exteriormente, ¿no? Pero no interiormente. Entonces, pero nosotros vamos a tener que seguir trabajando a través pues, de ejemplos que podemos hacerlo también en forma virtuales, ¿no? Que vamos a trabajarlo más porque también, la verdad es el trabajo más de gabinete que se trabaja, ¿no? A pesar que es teórico en algunas cosas, pero la parte pues, práctica tiene que ser, por ejemplo, hacer las matrices, ¿no? Ver la definición después de los peligros, ¿no? ¿Qué consideraciones tener en obra? Por ejemplo, la G050, tenemos del Reglamento Nacional de Edificaciones, tenemos que manejarla, tenemos que conocerla. También el curso se puede llamar Seguridad e Higiene Industrial, pero nosotros estamos en la industria de la construcción. Y estamos dentro de la industria de la construcción, estamos dentro del ámbito del Reglamento Nacional de Edificaciones. Estamos dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, tenemos que saber cuál es la norma técnica que avala la seguridad de obras, ¿no? Y esa es la G050. Entonces, tenemos que conllevarnos de esa manera. Quizás el ingeniero Amel le va a dar la parte más concreto y teóricamente, pero conmigo también paralelamente vamos a hacer la parte no teórica, sino práctica ya de documentos, específicamente cómo lo realizamos, ¿no? Ponemos los planes de contingencia, los planes de seguridad y salud ocupacional también, hasta el plan COVID, por ejemplo, ¿no? El plan COVID es un documento que tenemos que generar, bueno, hasta anteriormente se generaba para poder dar apertura a un local, ¿no? De funcionamiento. Si no tienes el plan COVID no puedes aperturar ningún tipo de establecimiento. En una obra de igual manera, ¿no? En una obra tenemos que tener todo, pormenorizadamente todos los planes, ¿no? Planes de seguridad, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos que tener la política de seguridad, los mapas de riesgos, las matrices CIPERS, ¿no? De cada área, por ejemplo, respectivamente. Entonces, todo eso vamos a plasmar en documentos, en trabajos en gabinetes como prácticas, ¿ya? Este, por favor, lo que quisiera es, quería el sílabo, le pedí al ingeniero que me mande el sílabo, pero hasta ahorita no me manda. No sé si a ustedes les han ya dado el sílabo. Todavía, ingeniero, nos dijo que también lo iba a subir a la plataforma. Le conversé, pero todavía no lo suben. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué tema han tocado en la primera clase, esta clase pasada? Por favor, ¿me puedes indicar? En lo que es introducción, a lo que es seguridad. ¿Han hablado bastante de obras o en general? ¿No? De manera general, ingeniero, más que todo conceptos. Ya, ya. Conmigo vamos a trabajar, ya los conceptos los vamos a ir viendo con las gráficas, etcétera, ¿ya? Más que nada lo que quiero es hacerlo más, como es un nombre mío, ¿no? Seguridad, pero en forma práctica, ¿ya? Vamos a trabajar en forma práctica. Bueno, yo tengo la suerte de que soy inspector de defensa civil, ¿no? También soy en la parte de evaluaciones de riesgo, entonces conozco un poco los temas, ¿no? De los EVARs, los ADTR, etcétera, ¿no? Entonces vamos a manejarlo de esa manera también, para que ustedes conozcan informalmente
cómo tenemos responsabilidades, ¿no? Dentro de alguna evaluación de riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los asentamientos humanos que se quieren titular tienen que tener ahora una evaluación de riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esos asentamientos humanos pues están colocados en lugares no estratégicamente planificados, ¿no? Han hecho invasión, han hecho posesión y lógicamente pues no pueden titularse, pero COFOPRIS ahora le están obligando a las municipalidades que traten pues de formalizarlo, digamos así, de una u otra manera. Entonces, para formalizarlos, uno de los documentos requisitos es eso, ¿no? Tener todas las documentaciones de esa zona que no produzca pues un riesgo peligroso posteriormente, ¿no? Entonces, todas esas cosas, después voy a invitar también a algunos temas, a algunos, de repente a algún ingeniero también para que les dé una charla, ¿no? Sobre directamente de lo que son evaluaciones de riesgo, ¿no? Para que ustedes tengan más concretamente lo que les va a esperar en el campo ya profesional, ¿ya? La teoría sí es importante porque hay que saber las definiciones, los conceptos, todo. También les voy a dar algunos conceptos para agregar lo que el ingeniero le está dando, ¿ya? Por eso quiero más saber el Silva para poder no irme muy, yo también la parte muy eh, lejos de lo que él de repente puede dar su teoría, pero como le voy a repetir, todo lo que voy a tratar de hacer con usted es lo que damos en la realidad profesionalmente en el campo, así le digo, en el campo, ¿no? Como yo manejo bastante lo que son planes de contingencia, ahorita por ejemplo lo voy a demostrar, ¿no? Los planos, por ejemplo, ¿no? Un plan de contingencia de un local o una obra, que es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Las áreas de evacuación, las señalíticas, los tipos de extintores, por ejemplo, ¿no? Los gabinetes contra incendios. Todo eso hay que pormenorizar, hay que saberlo, porque ustedes no necesariamente como ingenieros civiles solamente pueden dedicar a la parte de proyectos, de ejecuciones de planos, de ser diseño, también pueden ser ingenieros de seguridad, ¿no? Y hay que saber bastante, ¿no? No es, parece mentira, es pues, parte ya de una carrera que ojalá posteriormente puedan darse, ¿no? Así como ingeniero de impacto de aspecto ambiental, por ejemplo, ¿no? Ingeniero ambientalista, ahora también debe haber ingeniero de riesgos, ¿no? Y es importante porque las profesiones tienen que ser así, ¿no? Porque a veces podemos abarcar mucho y a veces no hacemos las cosas con conocimiento en detalle, digamos así. Y es importante, pues, tener la seguridad, por ejemplo, en obras. Si de ahí no partimos, pues, para hacer una buena política de seguridad, imagínate, aparte que va a haber problemas, consecuencias, pues, fatales, puede ser, ¿no? Que también puede ser hasta legales para las empresas, ¿no? Contratistas, ¿no? Entonces eso debemos evitar, debemos prevenir más que nada. Entonces, vamos a ver acá a unos partes, ¿no? Unas disposiciones, ¿no? De la ley 29783 de la SST, que es Seguridad de la Salud del Trabajo, ¿no? Digamos así. Vamos a ver algunos títulos en forma general nomás, para que ustedes ya vayan plasmando pues, como parte del conocimiento de esta ley, ¿ya? Entonces, ratito.
Ya, entonces acá vamos a empezar algunas cosas, vamos a ir avanzando. Este, a ver, Alfredo, tú eres el delegado, ¿no? ¿Correcto? Sí, ingeniero. Alfredo, siempre mándame cualquier situación al número, creo que te di un nuevo número, ¿no? Un nuevo número. Sí, ingeniero. 968. Ahí siempre vas a enviar, ¿ya? Porque el otro teléfono está medio maluco. Cualquier información. Dime una cosita antes que nada. Estos son dos horarios, ¿correcto? Sí, ingeniero. Un horario del grupo A es de 7 a 9 y el otro es de 9 a 11. Quedamos en juntarlos, me parece. Bueno, no, ingeniero, pero no sé si hay la disponibilidad, tendría que decirlo al otro ¿Cuántos, grupo, a ver si pueden. cuántos son? 25, creo, 25, 26, creo, ¿no? Algo de eso me dijiste. Sí, eran 20, sino que se han estado cambiando al otro horario también, ingeniero, al de 9 a 11. Ah, ya, ya, ya. Y ahí vamos a coordinarlo, a ver, bonito para poder trabajarlo de repente, ¿ya? Como va a serlo en la forma de las prácticas, es casi va a ser único, así que para no estar trabajando doble vez, ¿no? Para no agotarlo. A ver, vamos a ver. Porque al final cuando tengo que salir al campo, pues, bueno, ahí puede ser grupales quizás. Ya vamos a ver cómo lo manejamos. No hay ningún problema. Ya, vamos a continuar. Entonces, acá tenemos el título uno. Te vamos a dar unas disposiciones. Eh, por ejemplo, acá nos hablan de cuál es el objetivo, ¿no? Dentro de esta ley, ¿no? ¿Cuál es el objetivo netamente? Uno es, primero, el Estado. Segundo, el empleador. Tercero, trabajadores y sus organizaciones sindicales. Cada uno, ¿no? Cada uno tiene su rol, digamos así, ¿no? Todos tienen sus objetivos en este caso, ¿no? Por ejemplo, el del Estado dice, ¿no? Rol, rol fiscalizador y de control, lógicamente, ¿no? Es el que va a manejar en ese aspecto de todo lo que es, el qué es lo que está pasando, ¿no? A través de entidades de fiscalizadores, digamos así. El empleador debe ser prevenciones, ¿no? Y los trabajadores, digamos así, sus organizaciones sindicales, velar por la promoción y difusión y cumplimiento de la normatividad. Cuando hablaba de fiscalización, pues ahora hay entidades netamente para fiscalizar en este aspecto a través del Estado, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de seguridad, digamos así, netamente lo que es ya en trabajos de campo, de obra, por ejemplo, es a través ya de la Superintendencia Nacional de todo lo que corresponde pues a los trabajadores, ¿no? Es una FIL, ¿no? Es parte del Ministerio de Trabajo, lógicamente, es la entidad, ya la entidad fiscalizadora donde hace todo el control, digamos así, y todos las quejas también, ¿no? Para verificar, controlar, ¿no? Dentro de una ejecución, una obra, y también dentro de los locales de establecimientos que corresponden a los trabajadores también, ¿no? Cuestión de seguridad. El empleador, lógicamente, tiene que tener, pues, bastante la parte de prevenciones, ¿no? Debe pues, tener todos sus planes de contingencia, sus planes de seguridad, sus planes de COVID, sus planes de sus mapas de riesgo, su matriz IPRE, todo lo que corresponde, pues, a lo que al empleador debe tener las prevenciones, tanto de capacitaciones, tanto de implementos, ¿no? ¿No? Sus extintores, todo lo que concierne pues a seguridad, ¿no? Las señalíticas bien marcadas, ¿no? Eh, eh, también, por ejemplo, la parte documentaria, ¿no? Que tenga pues las vigencias tal como se le entrega. Si dice 2 años y termina los 2 años, hay que hacer los cambios respectivos de repente, ¿no? Modificarlos, si es que si hay una modificación, ese plan de contingencia, todo lo que corresponde pues a los controles. Y si ya está haciendo una ejecución de una obra de igual manera, ¿no? Tiene que tener todos los documentos en regla, ¿no? Presentaciones también, en este caso, no tanto a ningún ministerio, sino tenerlo a la mano. En cualquier momento llega pues el ente fiscalizador del Estado, que es una FIP, y debe tener todo en cartera y, ¿no? Actualizado y propaganda, como decir, llamamos así,
verificado, ¿no? Y de tal manera señalizadas, ¿no? En las zonas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, las matrices de CIPER, ¿no? Las áreas que se ha considerado como parte, pues, de los problemas de prevenciones que se debe tener y evitar, pues, cualquier tipo de no identificaciones, ¿no? Porque esa es una de las cosas importantes, los mapas de riesgo. Los mapas de riesgo tienen que estar dentro, este, observables, ¿no? Eso tiene que ser importante. Acá vamos a ver el ámbito de aplicación de esta ley. Dice, todos los sectores económicos y de servicios, es decir, todos, sin excepción, ¿no? Cuando hablamos de económicos, todos los que son establecimientos, ¿no? Tanto comerciales, industriales, específicamente, ¿no? Y de servicios, todo lo que concierne, pues, a, por ejemplo, ¿no? A mantenimiento, a obras, ¿no? A construcciones, todo lo que son, pues, parte, pues, de que pueden brindar servicios nosotros, ¿no? Por ejemplo, acá dice Fuerzas Armadas y Policiales, privado, trabajos por cuenta propia, trabajadores, ¿no? Por cuenta propia y el sector público. Dice, a toda persona bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos también se incluye a todo aquel que sin prestar servicios se encuentre dentro del lugar de trabajo en lo que resulte implicado. A veces podemos hacer por ejemplo, los supervisores, ¿no? De repente el supervisor está ahí, pero trae su asistente, ¿no? Pero el asistente, pues, o de repente no es no está prestando servicios directamente, ¿no? Indirectamente, pues, es su ayudante. Entonces, ese personaje tiene que tener también, le resulta tener en consideración que es parte en ese momento de la aplicabilidad de cualquier prevención que se debe tener en cuestión de una seguridad, por ejemplo, si está en una obra. Entonces, todos también hay que ser partícipes, y más que nada el público. Si tú vas a un centro comercial, ¿no? Tienes que tú eres el público, tú vas allá a hacer la visita, tú tienes que tener la prevención del caso, es decir, en el aspecto de que tú estar en alerta, por ejemplo, identificar cuáles son las salidas, cuáles son las entradas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Porque tú no vas a entrar a ciegas a un local y hoy no hay ni una, hoy por dónde salgo, por dónde entro, cuando hay, pues, un sistema de alarma, por ejemplo, ¿no? De una emergencia. Entonces tenemos que estar también nosotros en alerta también, ¿no? No permanentemente, pero saber por dónde entras y por dónde sales, o cuáles son las zonas de emergencia que debemos tener. Acá, por ejemplo, acá hay las normas más mínimas, porque podemos en esta disposición del título 1, podemos decir el artículo 3. La persona, la presente ley establece, ¿no?, normas mínimas de seguridad, pudiendo aplicar a empleadores y trabajadores niveles que mejoren la presente norma, por ejemplo. Acá en el título 2, ¿no?, ya viene la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuál es el objetivo de la política? Mejorar condiciones de trabajo, prevenir daños, accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, garantizar compensación o reparación. Por ejemplo, mejorar condiciones de trabajo, ¿no? Prevenir daños. ¿Cómo prevenimos daños? Por ejemplo, ¿no? Si tú estás en una oficina, ¿no? Te dan, pues, una silla, por decir, ¿no?, sin respaldar, ¿no? O te dan, pues, un banquito, ¿no? No solamente el trabajador necesita que tener cuidado de que se vaya a caer un libro, te vayas a resbalar, sino también cuestiones
ergonomía, ¿no? Que decir que tú también tienes bien establecido, pues, tu salud, es decir, tu posición. Por ejemplo, si estás sentado, debe estar sentado erguido, con un respaldar, a la altura correspondiente. Es decir, todas las garantías, pues, de donde tú estás haciendo algún trabajo, debe, pues, considerarse como parte, pues, de que te sientes, pues, en buenas condiciones, ¿no? De- del equipo donde tú vas a hacer el trabajo, digamos así, ¿no? O donde tú te vas a sentar, por decir, en desarrollar tu trabajo, ¿no? O si tú haces una obra, de igual manera, ¿no? Tú eres un trabajador, tú eres un operario, tú eres un oficial o un peón, ¿no? Tienes que tener, pues, tu PPTs correspondiente que la empresa tiene que haberte dado, tus cascos, si estás en una zona donde tienes que, pues, hacer, por ejemplo, romper pavimento, ¿no? Tienes que tener tus orejeras, por ejemplo, ¿no? Para tus audios, para evitar el ruido, tienes tus lentes de protectores, etcétera, etcétera, ¿no? Tus guantes, ¿no? Si estás en una excavación, ¿no? Y si estás en una parte eléctrica de igual manera, ¿no? Tus implementos de seguridad en cuestiones de eléctricos, ¿no? Entonces, si estás en una altura determinada, tener tu línea de vida que esté bien fundamentada, tu arnés, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que tenemos que nosotros tener, pues, en prevención, digamos así, pero tiene que ser, pues, de acuerdo a las condiciones de trabajo que corresponden. Y también necesitamos que si nos pasa algo, problema X, ¿no? Porque también no podemos, eh, los casos fortuitos, ¿no? También los accidentes de trabajo que se pueden dar, ¿no? No es porque se quiera uno accidentar, sino que se pueden dar. Y cualquier percance que no vamos a ver, pues, cuando son los peligros, por ejemplo. Entonces, ahí donde nosotros vamos a ver cuáles son las garantías también de compensaciones o reparaciones que nos puede dar las empresas. Entonces, esa es la parte de la política. Vamos acá. La política nacional de SST fórmula la política, pone en práctica y reacciona, ¿no? Es decir, nosotros, en este caso, a través, pues, ya de las entidades más altas, el objetivo principal es prevenir los accidentes, daños a la salud como consecuencia del trabajo. Guarden relación o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo en la medida que sea razonable y factible las causas de los riesgos inherentes en el medio ambiente de trabajo, ¿no? Estamos hablando en todo tipo, de sentido de, que, de tener, pues, los accidentes, ¿no? Especialmente a la salud. En título 3, Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La ley, la 29783, a nivel estructural, está formalizada de esta manera, ¿no? La política nacional, el Ministerio de Transporte, ¿no? El MTP, por ejemplo, ¿no? De trabajo, perdón, para el empleo, el Sistema Nacional de SST, ¿no? MINSA, que viene a ser la parte de salud, ¿no? Tenemos un Consejo Nacional, ¿no? Que fiscaliza, el MTPE, la Secretaría, ¿no? El Consejo Regional, no fiscaliza, el DRTE, ¿no? En este caso, pues, es la parte de la Secretaría, ¿no? Fíjense, esa es la política, lo que nosotros nos da la SST, ¿no? La ley 27983. ¿Qué dice acá? Más o menos la parte de organización, ¿no? De acuerdo al artículo 9. Sistema Nacional de la Seguridad de Salud de Trabajo, ¿no? El sistema, fíjense acá, Consejo Nacional de la SST, un representante del MINTRA, del Ministerio de Trabajo, un representante del MINSA, del Ministerio de Salud, un representante del Centro Nacional de Protección del Medio Ambiente para Salud, ¿no? El representante de Salud, el representante de la CONFIED, ¿no? Representantes centrales sindicales, la CGTP, la Q, la CTP, la CATP, ¿no? Todo esto son, pues, eh, los que van a tratar de fortalecer, digamos así, ¿no? El Sistema Nacional
de, de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Ya? Este Consejo Nacional de ST, acá tenemos los consejos regionales, ¿ya? Que tiene las mismas características, ¿no? Solamente que acá a nivel de nacional es todo, ¿no? Tiene así en general, y acá tiene ya en sistema regional también, pero la parte de las regiones corresponde. El Consejo Nacional de la ST dice, su informe anual lo elabora en enero de cada año. Bien, ¿no? Instancia máxima del diálogo y concertación social en materia de seguridad en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Para el empleo con sede en Lima, lógicamente. Los órganos, el Pleno, comisiones técnicas, el presidente, la Secretaría Técnica, son representantes, ¿no? Cada uno en su... El Pleno, por ejemplo, el órgano máximo integrada por la totalidad de consejeros, comisiones técnicas, creadas sobre el Pleno, presidente del representante, ¿no? Por uno de las del Ministerio de Trabajo, y la Secretaría órgano de asistencia técnica y administrativa. Ya en la parte de las regiones, ¿no? Consejos regionales, ¿no? Acá pues elabora informes de gestiones, cosas de autonomía para su propio reglamento. Casi los consejos regionales son poco autónomos en el aspecto de seguridad. Cada sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es ya esta la parte de la gestión netamente, ¿no? Forma ya más precisando. La SG, SST, ¿no? Cuando usted tenga la SG, cuando digan es sistema de gestión. Y todo está pormenorizado mediante instrumentos de gestión, ¿no? Por la nueva ley, en este caso, por la 29783, todos los tipos de políticas. Acá ya comienzan a dejarse cuáles son los instrumentos, ¿no? El IPER, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el reglamento, ¿no? Interno también, ¿no? Todos los documentos que tenemos que tener nosotros, ¿no? Todos acá, ¿no? Los procedimientos, los, los mapas de riesgo, ¿no? Los programas, los registros, ¿no? Los libros de actas, todos los programas, ¿no? Capacitaciones y así. Esta es la parte política. Estos son los instrumentos de gestión que se tienen que tener de acuerdo a la ley la 29783. Estos documentos tienen que haber, tienen que existir dentro de cualquier tipo de establecimiento o de cualquier tipo de ejecución de una obra. Tienen que tenerse todo esto, estos instrumentos. Acá, el sistema de gestión, la medida de protección y prevención. Acá quiero que la medida de prevención y protección dentro del CSTP se aplica a la siguiente orden de prioridad. Claro, quiero una miradita acá a todos, ¿ya? A ver cómo lo interpretan ustedes. Uno viene a ser eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y equipos de protección personal. A ver, miradita, una leída, a ver, mirando los gráficos.
Entonces ahí vemos, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas de prevención y protección? Fíjense, eliminación, dice, ¿no? De los peligros, riesgos desde el origen. La sustitución, ¿no? De la fuente que genera el peligro. La aplicación de control de ingeniería, la aplicación de controles administrativos, dotación de equipos de protección personal. Todo eso, pues, lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como parte, pues, de las medidas de protección y prevención. Desde un inicio, ¿no? Tenemos que eliminar los peligros. Muy bien. Políticas, ¿no? Del sistema de gestiones, ¿no? El empleador en consulta con los trabajadores, ¿no? Sus representantes, y tenemos pues, una gama de situaciones, ¿no? En el artículo 22 dice, expone por escrito la política de que debe ser específica, apropiada de la naturaleza, concisa, clara, firmada por el empleador, difundida, accesible, actualizada y a disposición de las partes interesadas. Cualquiera lo puede solicitar, ¿no? Así que no es cosa del otro, que documentos que no se pueden verificar. Acá, la documentación. Lo que hemos visto en antes, ¿no? La política y objetivos en materia de seguridad, el reglamento interno de seguridad, la identificación de los peligros, las matrices, digamos, ¿sí? Los mapas de riesgo, la planificación de la actividad preventiva, el programa anual de seguridad y salud del trabajo, los registros, los libros de acta del comité, ¿no? Los libros de acta de elección de representantes de trabajadores ante el comité, todo esto, ¿no? Pero acá el A y el C, es decir, que la política es un documento que tiene que ser exhibido obligatoriamente. El otro, la C, que es todo lo que es la matriz hiper, ¿no? La identificación que dice de los peligros, tiene que ser también de igual manera, y los mapas de red. Estos tres, la A, la política, la identificación y el mapa de riesgo, estos tres documentos tienen que estar así, visibles, que se vean. El resto no necesariamente. Para implementar el sistema de gestión debe considerarse, ¿no? Tipo de empresa, nivel de exposición, peligros y riesgo, cantidad de trabajadores y sus puestos. Acá, pues, ¿no? Hay que tener estas cosas donde no podemos estar, pues, antiguamente sí era factible hacer esto, ¿no? Para llenar un techo, ¿no? Hasta que ponían a veces una tablita que y los trabajadores eran, pues, capazotes haciendo ese tipo ¿no? De llenado, ¿no? Había grupos especializados, ¿no? Pero es todo un peligro, ¿no? ¿Cómo llenaban antes? ¿No? Ahora eso está recontra prohibido, pues. Sucede eso y te pasa una desgracia, una multa aparte que penalmente también te puede llevar a una situación bien drástica, ¿no? Entonces ya no hay eso, ya. Ahí no puedes andar ahorita con gorrita, sin nada, sin protección de nada, ¿no? Ya eso ya pasó a la historia, como dicen, ¿no? No sé si se acuerdan, de repente ustedes no han visto, ¿no? Se ponían los yanques a veces con papel cemento, ¿no? Ya nada, ¿no? Todo tiene que estar bien, como dice, sus implementos de seguridad tienen que estar bien al orden, de acuerdo a las nuevas reglamentaciones que se tienen, ¿no? Los principios de este sistema de gestión, participación de los trabajadores, ¿no? ¿Quiénes son? Consulta, participación, informaciones, comités, representación de los trabajadores, los hipermapas de riesgo. Fíjense acá en de los trabajadores, cuando se tiene, por ejemplo, eh, mayores de 20 trabajadores en una empresa, ya se tiene un supervisor como representante, ya un supervisor ya de comité, ¿no? De seguridad. Y si no, si tiene menores, no es obligatorio. Solamente se tiene un representante. Pero casi la gran mayoría, pues, tenemos que tenerlo, pues, ¿no? Son mayores, más de 20 trabajadores, entonces se participa ya. Si es una empresa ya formalizada, digamos así, que tiene toda la documentación. Cuando se en una obra, pues, por ejemplo, para los CIPER, mapas de riesgo, eso tiene que estar identificado, ¿no? Sí, tiene que estar visible, hemos dicho, ¿no? En las zonas estratégicas, donde, pues, donde haya mayor áreas de peligro que se tenga, ¿no?
a prevenir a los trabajadores. Los registros, en el artículo 28 nos dice que los registros y documentos físicos o electrónicos deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores y la autoridad competente, ¿no? Respetando el derecho a la confidencialidad. Los registros relativos a enfermedades ocasionales se consideran por un periodo de 20 años. Por ejemplo, esto también, ¿no? Los registros que se tienen hay que guardarlos. Cualquier fecha te puede reclamar un trabajador de pasados 2, 3 años, por ejemplo, se enfermó de los pulmones, dice, no, yo cuando trabajé en tal empresa tuve ese problema y que no me dieron atención, etc. Por eso son los famosos EMOS ahora, ¿no? Los exámenes médicos ocupacionales, que hay que hacerlo pues cuando son trabajos no permanentes, transitoriamente, pero hay que hacerlo pues a veces hasta mensuales lo hacen, ¿no? Lo recomendable es pues cuando estar siempre prevenidos, ¿no? Para evitar posteriormente cualquier indemnización, cualquier demanda, cualquier denuncia, etc. El Comité de Supervisión de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Ya también dice, ¿no? Promover, asesorar y vigilar, ¿no? Por ejemplo, acá el manejo del extintor, el que da la charla, el que capacita, ¿no? Que estar atentos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Conformación del comité de la SST, ¿no? Comité de Seguridad. Cantidad de trabajadores, artículo 29, mayor de 20 trabajadores, como le decía. Menores de 20 acá. Mayores de 20, obligación, documento y facilidad. Tiene que haber un consultor. ¿Qué vamos a ver? Constituir un comité. Hay que tener un comité ya, ¿no? De la SST, partidario, comité de trabajo, incluir un observador en caso de que aplique, que integra mínimo 4, máximo 12. Falta de acuerdo, es decir, cualquier situación del comité 6. En cambio, cuando es menor de 20 trabajadores, solamente es un supervisor solamente de la ST, elegido por los trabajadores, ¿no? Hay un supervisor más, en cambio acá hay un comité. Documento, acta de constitución del comité, libro de actas. En cambio, el otro solamente un libro de notas de tipo acta. Facilidades, beneficios, licencia con goce de haber, para revisión de sus funciones, protección contra despido incausado, distintivo o tarjeta de identificación para evitar su condición, ¿no? Duración hasta 6 meses después del término de su función. Cambio en el supervisor, ¿no? ¿Ya? Fíjense, tiene ciertas argollas también. El observador asiste a las reuniones sin voz ni voto, alerta a los representantes de los trabajadores ante la existencia de riesgo que pudiera afectar la transparencia. Tú puedes ir como observador, sí, pero no tiene ni voz ni voto en ese caso. Requisitos para ser integrante del comité de la ST o ser supervisor. Lo que sea, pues, parte de este comité o de este supervisor, ser trabajador de la empresa, tener más de 18 años y de preferencia tener capacitaciones en la SCT, ¿no? Lo importante es que sea mayor de edad, ¿no? Son 18 años. Elección de miembros del comité o supervisores, nominación de candidatos, 15 días hábiles antes de la convocatoria, representante del empleador, cocina del empleador, persona de dirección y de confianza, lógicamente, representante de los trabajadores, también hay toda una gama de, ¿no? A veces la organización sindical, mayoritario, manda a su representante. Ahí ya se pone, pues, cada uno de los representantes, tanto del empleador como de la parte de los trabajadores. La función del comité de la SCT, hacer cumplir el presente reglamento interno de seguridad, aprobar el programa anual de seguridad, realizar inspecciones periódicas y instalaciones de la empresa, cuando por ejemplo es una empresa constructora, aparte que hay de verificar pues, los equipos, ¿no? Si los trabajadores están en planilla, si tiene pues los exámenes médicos ya oportunamente, ¿no? O están identificadas, ¿no?
o de repente había un problema y si tiene las indemnizaciones o las remuneraciones adecuadas, es decir, en función pues a los grados de peligro que se tengan, ¿no? No es lo mismo que un trabajador que esté en altura que un trabajador que esté en la parte baja, ¿no? Y así. También la revisión, lógicamente en el artículo 37, ¿no? Vamos para ver esta parte acá, ¿no? Revisión inicial consiste en comparar los requisitos del sistema existente con los requisitos de la ley, ¿no? De la SCT y otro dispositivo pertinente. Son ya partes un poco más, la parte documentada. Planificación del sistema de la ESG, sistema de gestión, ¿no? Que permite a la empresa cumplir como mínimo las disposiciones de la ley, reglamentos nacionales, ¿no? Los acuerdos convencionales y otros derivados de la práctica preventiva, mejorar el desempeño de los trabajadores de forma segura, tener los procesos productivos de servicio de manera que sean seguros y saludables. Lógico. Acá también hay que ver la parte de calidad, ¿no? El artículo 39 también nos dice objetivos y programas, pero, por ejemplo, ¿no? Un peligro de poca iluminación, ¿no? Que puede fastidiar a los trabajadores, ¿no? Hay que controlar, iluminar adecuadamente el lugar. Para el logro de los resultados de los objetivos específicos, la empresa ejecuta programas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Evaluación del sistema de gestión de seguridad de trabajo, también de igual manera, ¿no? La realización, por ejemplo, ¿no? De auditorías, hay que hacer las auditorías. No es cuestión de que no, hay que hacer las auditorías, ¿no? Para determinar la aplicación y la eficacia, ¿no? De las medidas ordinarias, prevenciones, ¿no? En base a los resultados, también se deben tomar decisiones para mejorar, lógicamente, el sistema de gestión. El sistema de gestión es un instrumento, pues también ver si tenemos que ir mejorando también, ¿no? No es cuestión de que ya lo tengo y no lo puedo actualizar o no puedo mejorarlo en todo caso. Este es el objetivo de la planificación del sistema de gestión. Lógicamente acá nos dice gestión de riesgo, mejora continua de los procesos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá, medidas de identificación, prevención y control, el nivel de participaciones de los trabajadores, preparación y respuesta ante una emergencia, gestión de cambios, ¿no? Adquisiciones y contrataciones y mejora continua de los procesos, ¿no? Todo eso es parte de la gestión de riesgo. En el artículo 41, pues, dice no conformidad, acción correctiva y acción preventiva. El trabajador debe colaborar con la supervisión, ¿no? Lógicamente para identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión, adoptar las medidas preventivas, correctivas y asociadas al trabajo. La auditoría interna ya depende, pues, ¿no? En el artículo 43 nos dice realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si este sistema de gestión aplicado es el adecuado y eficaz. La auditoría se realiza por auditores independientes, eso es también claro, no puede ser de la empresa, no puede ser también de repente del mismo Ministerio de Trabajo, ¿no? Por eso se ha formado una entidad también fiscalizadora, ¿no? En la consulta sobre la selección del auditor y en toda la fase de la auditoría, incluido el análisis de los resultados de la misma, se requiere la participación de los trabajadores y de sus representantes. Ya está. Auditoría interna. Resultado de las investigaciones de accidentes y de las auditorías deben ser comunicados a los comités, a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales. Revisión por la dirección, también vamos a revisarlo. La dirección de la empresa debe revisar y tomar acciones aspectos más relevantes del sistema de gestión relacionados, bueno, lógicamente con todo eso, ¿no? Los objetivos, los resultados, tanto de actividades, tanto de la actividad especialmente de las materias CIPERS, ¿no? De las áreas donde hay que prevenir, los resultados de supervisión, la investigación de accidentes, ¿no? Los cambios, los resultados, ¿no? Y los acuerdos. Y el plan de acciones ya depende, pues, qué planes de acciones va a hacer para una mejora, pues, ¿no? Hay que mejorar la elaboración de estándares, investigación de los accidentes, seguimientos, charlas, ¿no? Por ejemplo, estas charlas sí se dan
por ejemplo, en una obra, ¿no? Las charlas están dadas ahí antes del inicio de la obra, de trabajo de obra, ¿no? Vas a empezar tu jornada, te dan una charla, ¿no? A veces demora más, 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Como máximo, ¿no? Siempre, todos los días, ¿no? El jefe de seguridad da sus charlas de prevenciones, ¿no? A veces hay situaciones que tienen que estar en alerta, ¿no? Porque ese día de repente van a llenar concreto, o van a hacer ensayos, qué sé yo. Entonces, se hacen las prevenciones, ¿no? Están siempre constantemente capacitando. Mejoras continuas, ni que hablar, ¿no? Tenemos que tener las mejoras continuas también, porque eso nos va a ayudar un montón, pues, de los errores que de repente hay que corregir, entonces hay que hacer una mejora continua, ¿no? En todos los aspectos. Acciones para la mejora continua, el PHBA, círculo de Deming, bueno, esa es la parte ya de calidad, ¿no? Actuar, planear, hacer, verificar, ¿no? Actuar, mejorar, todo esto es parte ya de la calidad que debemos hacer. ¿Qué registro debemos contar? Todo esto de acá. Eso es obligatoriamente una obra, en una empresa también, cualquier tipo de trabajo que se tenga, de funcionamiento, registro de accidentes, registro de enfermedades, registro de exámenes médicos, registro de monitoreo, registro de inspecciones internas, estadística de seguridad, registro de equipo de seguridad, registro de inducciones, capacitación, entrenamiento, ¿no? Es importante. Este capítulo, título vamos a verificar hoy día, después vamos a ver cuáles son los derechos y obligaciones. No sé si hay una pregunta. Vamos a ver ahora un poco la parte de peligros. Ya, eso es lo que me interesa a mí ahorita también. Le voy a dar una imagen, ya, una imagen. Quiero que ustedes lo plasmen esa imagen, vean, verifiquen, y después vamos a, ya en las siguientes clases, vamos a ver qué cosa es la idea de un peligro, un riesgo, ¿no? Y cuáles son las consecuencias que se tienen. ¿Ya? Voy a plasmar un ratito. ¿Se ve ese cuadrito, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, ahí, usted visualicen todo este esquema, todo lo que usted ve, cuáles son los peligros que puede suceder acá. Hay muchos peligros, ¿no? Algunos están identificados, pero quiero ver a ustedes sus opiniones, ¿no? ¿Qué está pasando con este personaje? ¿Qué está pasando con este personaje? ¿Por qué está sucediendo unas cosas? Etcétera, etcétera. A ver, por favor, ¿ya? Cada uno en una imagen ahí. Pero vamos a ver imagen por imagen, ¿qué está pasando? ¿Ya? Bien. Pues este pata, ¿qué está pasando? Este pata, ¿qué está pasando? Este pata, ¿qué está pasando? Acá, esta señorita, estos patas de acá, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? Para ver, para definir qué cosa es un peligro, qué cosa es un riesgo y cuáles son las consecuencias que puede suceder. ¿Ya? A ver, cada uno, traten de hacer un pantallazo para que esto lo podamos analizar la próxima clase, de repente, si nos falta tiempo, y si no, lo podemos hacer acá también. ¿Ya? A ver, todos vamos a participar. ¿Ya? Visualizando, ¿ah? Visualizando.
Entonces, acá fíjense, vamos a hacer, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la primera imagen, ¿no? Acá, la 1, vamos a decir esto acá. A ver, sigue. Acá, este personaje acá. ¿Visualizan? Antes de nada, ¿qué cosa es riesgo? ¿Qué cosa es peligro? Miren, creo que la semana pasada les hice como ejemplo la diferencia, un poco la diferencia para tener más un poquito más claro, para no estar cayendo a veces en errores, digamos así, de definición. Cuando nosotros hablamos de peligro, cuando hablamos de riesgo, son cosas que van ahí, pero no son, tienen diferentes definiciones. Cuando yo hablo, por ejemplo, le pongo un ejemplo, creo que les puse un ejemplo, tengo un edificio, a un lado una casa, por ejemplo, de material noble, ladrillos, y en otro lado, al costadito, tengo una casa de adobe, ¿no? Tengo ladrillo y tengo adobe, todos tienen igualitos, tengo un segundo piso, un primer piso, un primer piso. No me interesa tanto. Primer piso, muy bien. Mi pregunta va, ¿quién es más, tiene más peligro? ¿El de adobe o el de ladrillo? ¿Quién tiene más riesgo? ¿El de adobe o el de ladrillo? ¿Quién es más vulnerable? ¿El de adobe o el de ladrillo? A ver, primero vamos a hacer un análisis. ¿Quién tiene más peligro? ¿El adobe o el ladrillo? ¿Quién me puede decir?
A ver, jóvenes, ¿qué pasó? A ver, cuéntenme. A ver, el uno, esta imagen. ¿Qué cosa era entre un material noble y una vivienda? Como le decía, ¿no? Mire, ve, fácil. Cuando hablamos de peligro, nosotros en definiciones de riesgo, riesgo viene a ser igual, así como una equivalencia matemática, riesgo viene a ser igual al peligro por una vulnerabilidad, ¿ya? Vulnerables somos las personas que nosotros vamos a ser los damnificados, digamos así. Por ejemplo, peligro. Peligro se refiere a la zona, ¿no? Donde se está plasmando el que puede hacer daño, ¿no? La zona, ¿no? Peligro, por ejemplo. Si la casa está en una zona húmeda, lógicamente, tanto para el material noble como para el bien, los son de peligro, porque está en una zona húmeda. Si estoy en una zona, llamemos así, sísmica, los dos están en peligro.
¿no? Es en la zona. Habla de la ubicación, de la zona donde se nota, la zona donde está encubierto. ¿Ya? Se entiende, ¿no? Lo que estoy hablando, ¿no? ¿Chicos? ¿Me copian? Ellos se fueron. Hola, hola, hola. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, zona es, peligro es donde está la zona, todo concierne hacia una área. Vulnerabilidad, acá ya viene la parte, ¿quién más vulnerable? ¿El material noble o el de adobe? Lógicamente el de adobe, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Porque es más, menos resistente, es más flexible, etcétera, etcétera. Entonces, si viene un sismo, lógicamente que el primero que se va a caer supuestamente va a ser el de adobe, que el del otro lado, ¿no? A pesar de que de repente puede estar mal construido, pero te tiene mejor. Vulnerabilidad de la persona, en la que nosotros la que vamos a tratar de actuar, estamos ahí, ¿no? Es el vulnerable. La multiplicación de los dos, por ejemplo, en este caso, si los dos están en el mismo peligro, pero uno es más vulnerable que el otro, entonces, ¿quién es el más riesgoso? Entonces, en este caso, ¿no? Por esa ecuación, el más riesgoso sería el de adobe, ¿no? Porque tiene más riesgo, ¿no? Más riesgo de tener una consecuencia, ¿no? Entonces, así más o menos se define, ¿ya? Riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad. Pero en el caso acá, por ejemplo, este jovencito acá está caminando, fíjense acá, ¿no? Está caminando, está con su vidrio, ¿no? Y está acá, pues, un obstáculo, y, no, de repente se camina sin mirar bien, ya listo. ¿Cuál es, ¿Cuál es el peligro acá? El peligro es la zona, ¿no? ¿Dónde está esto? ¿Ve? Mira, dónde está caminando, ¿no? No se da cuenta por dónde va a caminar, ¿no? Acá. Ese es el peligro, ¿no? Es todo un peligro acá, ¿no? Todavía no es riesgoso, peligro. ¿Quién es vulnerable? La misma persona que está acá, pues, ¿no? El que va a suceder la consecuencia, digamos así, ¿no? Lógicamente viene acá, va. Y si hay este peligro y hay este actor, digamos, el vulnerable, lógicamente va a haber un riesgo. Acá hay un riesgo, acá hay un riesgo, ¿no? Acá hay un riesgo. ¿Ya, chicos? Entonces, esto vamos a trabajar la próxima clase con todo este mapita, más otros más ejemplos, ¿ya? En función, pues, al peligro, ¿no? A los riesgos, especialmente en construcción, ¿no? Por ejemplo, acá. Mire, esta señorita, ¿ve? ¿No? No hay barandas, no hay nada, baja con... ¿Cuál es el peligro acá? El peligro es la escalera, ¿no? La zona donde usted va a trasladarse, la zona. Para cualquier es peligro. ¿Cuál es la vulnerabilidad? La misma señorita, ¿no? Está tratando, pero ¿qué pasa con él? El peligro, pues, ¿por qué? Porque está usando, por ejemplo, tacones. Entonces, ¿qué va a suceder? Acá hay un riesgo, acá hay un riesgo que se va a sufrir un accidente, a pesar que puedan caminar con cuidado. Muy bien, tomen nota de eso, porque eso vamos a hacer un análisis la próxima clase. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Alfredo, ¿estás por ahí, Alfredo? Hay que formar los grupos, ¿ya? Alfredo, no sé si han formado los grupos ya. Alfredo, ¿copias?
A ver, jóvenes, vayan formando sus grupos por afinidad, creo que entre 4 y 5, preferente que sean pues 5, ¿no? Porque nos interesa que ustedes trabajen pues en función a grupal, ¿no? Porque al final vamos a ir a una obra, etcétera, vamos a mirar ahí todo lo que es seguridad, etcétera, ¿no? Entonces yo quiero que ahí ustedes tengan un trabajo grupal, pues siempre en el trabajo en equipo se trabaja pues lo mejor posible para que puedan pues ustedes mismos identificar toda la gama de situaciones que se pueden dar en prevención. Ya voy a coordinar con el delegado para que me puedan alcanzar pues la relación, ¿no?, de los grupos para poder ya hacer trabajos ya netamente de campo, pero también en gabinete, ¿no? Si se dan cuenta, más vamos a trabajar también mucho más en gabinete, pues en campo casi vamos a ir a ver pues los sistemas de evacuaciones, los sistemas de señalítica, los implementos de seguridad, etcétera. Pero eso se da en todo tipo de horas. Pero el problema es cuando nosotros nos dice, hagamos una matriz, ¿no? Hagamos un plan de seguridad. Ahí es donde comenzamos ya nosotros a tener bastante más trabajos en cómo definir, cómo garantizar, cómo hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Ya de esos planes, por ejemplo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Listo. Alfredo, por favor, a ver si me forman los grupos máximo de 5, mínimo de 4, por favor. Quiero tener la relación ya la próxima semana, ¿sí? Ahí, lo del grupo A y el grupo B. Muy bien, chicos. Esa es la clase de hoy día, las pruebas prácticas. Como quería ver un poco la parte de la ley, la parte un poco de los temas que nos corresponden a nosotros. Bien. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos la próxima clase. La voy a planificar, organizar para una visita de campo también. Listo. Nos Ya, vemos, chicos. jefe. Ya nos vemos. Cuídense.